Continuamos, hermanos, entonces con la clase dominical que hemos estado viendo estos días. Como hemos estado viendo, es relacionada con la temática familiar, la misma titulada, habíamos dicho, la familia según la Biblia. El día de hoy vamos a estar terminando con, digámoslo así, con lo que puedo llamar la lección número 2, que era viendo el tema, dijimos, las relaciones familiares o las buenas relaciones que estábamos viendo. Y para terminar, vamos a ver una última característica. Estuvimos viendo la semana pasada como qué eran esas cosas que caracterizaban a las buenas relaciones, y entre ellas estuvimos viendo una que eran el amor, y quiero que no lo olvidemos, el amor visto como desde una perspectiva triple. Uno, el amor tal cual Dios nos ama y definido de esta manera es ese darse a sí mismo por el bien del otro. Tomamos como pasaje Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Incluso creo que podemos apoyarlo cuando San Pablo dice, el amor no busca lo propio, es decir, darse a uno mismo no buscando lo propio o el bienestar propio, sino el bienestar de los demás. Seguido de eso estaba el amor como medida del perdón. ¿Qué tanto amamos? Es un reflejo a qué tanto perdonamos. Y otra más que vimos es el amor también como una base para la autonegación. Es decir, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo. ¿En qué? En pos del beneficio de mi relación matrimonial o familiar. Y después estuvimos viendo algunas características puntuales, como que dentro de la relación familiar, matrimonial, no pueden faltar cosas tan simples como estar unidos en un mismo propósito. Dábamos el ejemplo del llamado triángulo del amor, esposo, esposa, y en la cúspide estaba Dios. Y la idea es que los mismos vayan en un solo propósito. ¿Dónde? En búsqueda de la comunión de Dios. Estuvimos viendo también cómo la cortesía o esos buenos modales deben ser algo que caracteriza los matrimonios, y particularmente los matrimonios cristianos, digamos, deben ser donde más se vea este ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos principios bíblicos. Cosas como desde un buenos días, un buenas noches, un beso al levantarse, beso al acostarse, intereses mutuos, cosas no pueden faltar para una buena relación matrimonial. Y hoy vamos a terminar esta temática viendo lo que estoy llamando aquí la prontitud. Y con prontitud me refiero a la hora de que surjan conflictos, porque van a haber conflictos. Y para atender el tema de la prontitud, entonces vayamos a nuestras Biblias, al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Leámoslo desde el 23, dice. Desde el 22, perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Centrémonos en el versículo 26, en cuanto a la prontitud. Es sencillo, creo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El punto es, mis hermanos, trayendo esto a la temática familiar, Pablo lo está dando en el contexto de la iglesia y le dice a todos en general. Van a pasar cosas entre ustedes, se van a poder disgustar, incluso se van a airar los unos contra los otros. Y Pablo le dice a esta iglesia, bueno, se van a enojar, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den largas al asunto, no dejen que pase otro día. ¿Por qué? Le dan lugar al diablo. Al hacer eso están dándole una ocasión al diablo, ni deis lugar al diablo. Eso mismo, ese mismo principio también es aplicable entonces a la relación matrimonial o a las relaciones familiares. No debemos entonces, mis hermanos, dejar
que los rencores duren mucho tiempo. Debemos ser prontos para ir en búsqueda de soluciones. No debemos postergar el tratar temas incómodos los unos con los otros. No debemos postergar el pedir perdón y no debemos postergar también el dar perdón. Si mi cónyuge me pide perdón, yo no debo darle largas al asunto y como Cristo me perdonó, yo debo estar dispuesto a perdonar. Y si yo cometí una falta, bueno, debo ser pronto, ¿para qué? Para ir a arreglar el asunto, y se espera que el otro creyente también sea pronto, ¿para qué? Para perdonar. ¿Por qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y lo que sigue después, ni deis lugar al diablo. Desobedecer este mandamiento, que es un mandamiento, no darle largas a estos temas. Desobedecer este mandamiento entonces implica permitir ocasión para que Satanás ponga tropiezo en lo que es las relaciones familiares. Debemos perdonar, sí, e incluso debemos estar dispuestos a perdonar tal cual el Señor Jesucristo se lo enseñó a los apóstoles. Maestro, hasta 3 veces puedo perdonar. Y el Señor, no, 70 veces 7. El punto es que las relaciones familiares son sencillas. Un pecador vive con otro pecador o con muchos pecadores y por ende va a haber conflicto. Entonces se espera que los creyentes respondan de la manera que Dios les ha mandado, con corazones perdonadores y corazones también valientes. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de dominio propio. Así que si hay que arreglar asuntos, vamos a arreglarlos. Otra cosa que debemos tener en cuenta en cuanto a la prontitud es, damos ocasión al diablo para que entre en nuestras vidas y por ende desobedecemos también el consejo sabio que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Darle largas a los asuntos implica albergar cosas, veámoslo así, malas en el corazón, albergar resentimientos, albergar pensamientos. Entre más largas le da el asunto a la mente de uno, todos sabemos cómo somos de imaginativos y creativos al hacernos cada vez más víctimas cuando nos pasa algo. ¿Por qué? Porque no guardamos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Darle largas al asunto. Desobedecemos el mandamiento de Pablo de no se ponga el sol sobre vuestro enojo y aparte desobedecemos el consejo sabio de guardar el corazón. Entonces, mis hermanos, con base a este último punto, tengamos claro, 1, no debemos postergar la resolución de conflictos, no debemos postergar el perdonar ni el pedir perdón. Y se espera que eso, cubierto bajo los pilares que hemos visto antes, me doy a mí mismo para el bien del otro, la autonegación y el perdón como medida del amor, dámoslo así, sea suficiente ¿para qué? Para que las asperezas se limen. Ahora bien, no debemos olvidar también que el evangelio es central en todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto principios bíblicos aplicados al matrimonio, principios que son pertinentes para cualquier relación, pero nosotros los estamos, digámoslo así, aterrizando al ámbito matrimonial. Y estos mismos principios también no debemos malentenderlos como un tipo de ley de haz esto y vivirás, o hagan esto y su matrimonio le va a ir bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con la realidad de que está nuestro pecado y que tristemente no somos rápidos para solucionar conflictos, no somos rápidos para perdonar, nos piden perdón y no, todavía no. Soy descortés, soy maleducado con mi cónyuge. Y al punto que voy es, mis hermanos, el evangelio es central. ¿Por qué? Porque cada vez que nos topemos con esa pared de nuestro pecado, desobedeciendo los principios bíblicos que hemos aprendido, no debemos perder la vista de quién, como constantemente el hermano Mariano nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No perdiendo la vista de la cruz, teniendo claro que ese hombre que murió en la cruz nos ha perdonado
todos nuestros pecados. Y a la luz de esos principios bíblicos, de la muerte sustitutiva de Jesucristo, a la luz de ese entendimiento del Evangelio, es que vamos a procurar, y Dios mismo da eso como motor. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos lo que Él nos ha dicho. Y podemos verlo así. Va a ser como un tire y encoge. ¿Por qué? Se nos manda que obedezcamos los principios bíblicos del amor, de la cortesía, de la comunión mutua, de los intereses mutuos, de la prontitud. Y por otro lado vamos a toparnos con el viejo hombre que va a estar ahí contrario a todo eso, estropeando nuestras relaciones matrimoniales o familiares. Pero ahí mismo, como decía Efesios, tenemos el mandamiento: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo, una vez que expuso las verdades del Evangelio, de que fuimos escogidos en Cristo, de que estamos redimidos, sentados en lugares celestiales, da ese mandamiento: vestidos del nuevo hombre. Y esto, mis hermanos, es para que tengamos claro que en sí vamos a vivir en un mundo de luchas contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque naturalmente no vamos a querer, va a haber una parte de nosotros que no va a querer obedecer esto al principio, no, va a haber una parte de nosotros que no va a querer perdonar, va a haber una parte de nosotros que va a querer darle largas a los asuntos, pero hay otro mandamiento: vestidos del nuevo hombre, que al final es según Cristo. Y esto solo se hace, mi hermano, no perdiendo de vista la cruz de Cristo, que al final lo que nos debe hacer meditar, estas ganas de postergar las cosas, estas ganas de no perdonar, son esos pecados que llevaron a mi Señor a la cruz, y Él ya me los perdonó. Y hasta aquí, mis hermanos, con la temática entonces de lo que es el compañerismo en las relaciones familiares. Ahora vamos a ver, o vamos a empezar como con el tercer tópico, que es los roles y las responsabilidades dentro del matrimonio o dentro de las relaciones familiares. Y eso siempre, mis hermanos, cobijado bajo el tema del compañerismo. Digamos, es compañerismo, roles y responsabilidades. Tenemos esta temática que muchas veces nosotros la conocemos con el título de los roles dentro de la vida familiar. Y esto evoca, es como cuando decimos roles, como cada quien tiene su función. Y es como una respuesta a la pregunta de ¿qué demanda la Biblia de nosotros como miembros de una familia? Y para respondernos a eso, entonces es ahí lo que vamos poco a poco yendo a la Biblia para respondernos a esa pregunta. ¿Qué demanda la Biblia de usted como esposo, de usted como esposa? ¿Qué demanda la Biblia de usted como abuelo, de usted como hijo, de usted como tío, etcétera? Entonces, para responder a ese tipo de preguntas es que vamos a ver esta temática de roles y responsabilidades. Me enfoco en el término responsabilidades porque lo que quiero, mis hermanos, que nos quede plasmado es que vamos a dar cuentas a Dios de esas responsabilidades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, de cómo debemos actuar o vivir en familia. Al final lo podemos usar como sinónimo de rol, pero personalmente me gusta llamarlo así, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque evoca el tema de estoy a cargo de algo por lo que voy a dar cuentas a Dios. Y hay un tema ahí focal que es con el tema de las responsabilidades, y es que las responsabilidades que tenemos, o veámoslo así, que nos han sido impuestas por Dios conforme vamos creciendo en la vida familiar, estas mismas responsabilidades van a determinar cómo nos relacionamos los unos con los otros. Para que lo entendamos así, mis hermanos, yo me relaciono con alguien de acuerdo a esas responsabilidades que Dios me ha dado. Por ejemplo, yo me relaciono con mi esposa, ¿cómo? De acuerdo a las responsabilidades que Dios impuso sobre mí como esposo. Yo me relaciono como hermano, digámoslo así, en la sangre, con mi hermano en la sangre, de acuerdo a esas responsabilidades que Dios me ha impuesto como hermano, como primo, como abuelo, etcétera. A lo que voy es, Dios ha dado responsabilidades a los miembros de las familias, y esas responsabilidades entonces son las que moldean cómo va a ser esa relación.
la vamos a ir enfocando en la mayoría de los casos al ámbito matrimonial, pero recordemos, pueden ser extrapoladas a casi que cualquier ámbito familiar. Vayamos a nuestras Biblias al libro de Efesios y leamos de los versículos 22 al 29. Y este es el pasaje clave en el Nuevo Testamento cuando vemos esta temática. Leámoslo desde el versículo 21. Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo ahí ya, sométanse. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a dar un par de ejemplos de cómo nos debemos someter los unos a los otros. Y Pablo, cuando dice sométanse, no es como sométanse cada uno a la libre, como una democracia, yo me someto al que está a mi izquierda, a mi derecha, al frente. No es así. Pablo dice, sométanse cada uno, los unos a los otros, conforme a los roles que Dios está establecido, y da el ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo se someten los unos a los otros? Leamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Después Pablo empieza a dar igual otros ejemplos de cómo se someten los hijos a los otros. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, por ejemplo. Pero nosotros quedémonos hasta aquí, hasta el versículo 29. Lo que vemos aquí es cada miembro de la familia, cada miembro aquí del matrimonio puntualmente, es responsable delante de Dios por el cumplimiento de sus responsabilidades. Y vámonos como una pericopa, hermanos, esto. La felicidad y la bendición que hay en el hogar va a estar relacionada ciertamente cuando cada uno de los miembros familiares esté involucrado en cuál es su deber para con Dios y para con sus familiares. Y como vimos entonces, mis hermanos, Efesios nos habla de eso. Si le podemos poner un título al libro de Efesios, mis hermanos, creo que sería este que estamos aquí. Bueno, no lo estamos viendo en pantalla. Y es como vivir la vida celestial dentro de un mundo infernal. ¿Y eso por qué? Pablo empieza hablándoles de cómo Dios les ha dado esa vida celestial en Cristo y cómo ellos deben vivir entonces en este mundo. Y eso mismo, mis hermanos, está para el matrimonio. Vivir la vida celestial dentro de las cuatro paredes de su hogar. ¿En dónde? En un mundo infernal. ¿Cómo hacer del hogar un lugar celestial en medio de este mundo malo, en medio de este presente siglo malo? Y Pablo entonces nos describe eso en lo que acabamos de leer en Efesios 5. El Evangelio: amen como Cristo amó a su iglesia. Sométanse como la iglesia se somete al Señor. La manera entonces de llevar a cabo esto, de vivir vidas celestiales en un mundo caído, es el camino de la obediencia a Dios. Pero no olvidemos lo que antes vimos. El camino de la obediencia a Dios es esa obediencia evangélica que no está marcada por la perfección perfecta de hacer esto y vivirás, sino que está marcada por el camino de fallé, me arrepiento, veo la cruz, voy para adelante. Volví a fallar, me arrepiento, veo la cruz, voy para adelante. Y así va la vida cristiana, con esa constante de teniendo el evangelio como meta. Y la obediencia a Dios, mis hermanos, que vamos a ver, también está marcada por los principios que antes vimos: amor como entrega total, perdón como medida del amor, y el amor guiado por el principio de la autonegación. Y entonces veamos poco a poco las responsabilidades. Primero vamos a comenzar con las responsabilidades del esposo en general. Y con base en Efesios, mis hermanos,
creo que un resumen breve en cuanto a la responsabilidad del hombre, hay dos cosas, digámoslo así, dos grandes perícopas. Uno, la posición del hombre en el cuerpo familiar, y dos, su trato hacia su cónyuge. Veamos entonces, uno, la posición del esposo en la vida familiar. Y la posición del esposo la vemos en Efesios 5:23. Efesios 5:23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Qué dice Pablo aquí en cuanto a la relación matrimonial? Uno, hay un rol de liderazgo, hay una posición. El marido lleva una posición en la relación del matrimonial, y es: el marido es cabeza de la mujer. Que la Biblia describe entonces al hombre como cabeza de su mujer, lo pone en el lugar de autoridad en la relación. Y aquí entendámoslo como lo estamos viendo: autoridad implica responsabilidad. Que el marido sea la cabeza de su mujer, de su esposa, implica que delante de Dios es el primer responsable por ella. Entonces, maridos, vamos a dar cuentas a Dios no solo por nosotros mismos, sino también por nuestras esposas. Y así deben ser nuestros tratos. ¿Por qué? Veámoslo así, es un trato desde el punto de vista pastoral. Cuando el autor de Hebreos le habla a las congregaciones de que se sujeten a sus pastores, ¿cómo les dice? Sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar con ustedes como aquellos que van a dar cuentas. Ya, son aquellos que cuidan sus almas y que Dios les va a pedir cuentas por cada una de esas almas. Asimismo, se extrapola esa relación pastoral, pastor-ovejas, al matrimonio. El esposo es el pastor de su esposa y por ende va a dar cuentas por ella delante de Dios. Y Pablo, para dejar más clara esta analogía, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios pone de claro, mis hermanos, así, de primera entrada, que el hombre es quien debe liderar el hogar. ¿Por qué? Porque es la posición que Dios le ha dado. Así como Cristo tiene esa posición de cabeza de la iglesia, así mismo el marido tiene esa posición de cabeza de su mujer. En cuanto a esta temática, entre algunos círculos cristianos, mis hermanos, creo que me parece pertinente tocar el tema. También se ha dado una mala interpretación respecto a esto. Y es que estos hermanos evocan o abogan por el tema de que el rol como cabeza fue algo que surgió particularmente después de la caída. Y estos hermanos lo hacen con base a Génesis 3:16. Vayamos a él. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Cuando el Señor está dando las maldiciones, dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, hermanos, entonces dicen, el castigo de Dios para la mujer fue ponerla bajo la sumisión de Adán. Y dicen, aquí está, él se enseñoreará de ti. Antes de eso no había esa distinción de el marido cabeza de la mujer. Ahora, toco esto, mis hermanos, porque como lo digo, es un mal entendimiento que hay respecto a esta temática. Primero, porque Pablo lo fundamenta en anterior a eso. Se unirá el hombre a su mujer, y esto se dice de Cristo y la iglesia. La comparación de Cristo y la iglesia es algo que va desde el inicio de la relación matrimonial, y por ende Cristo, desde la eternidad, digámoslo así, es visto como cabeza de la iglesia, y por ende Adán desde el principio fue puesto como cabeza de la iglesia. Ahora, el tema de Génesis 3:16 es que eso le va a hacer así a Eva. ¿Por qué? Porque le va a ser estorboso. Ella va a intentar usurpar esa autoridad, pero no va a poder. Ahora, para tocar esto también, mis hermanos, para entrar un poco más en detalle, veamos algunas
proposiciones bíblicas que nos ayudan a fundamentar esto. El hombre como cabeza del hogar desde antes de la caída, para que lo tengamos claro. Y estos hermanos, de hecho, que abogan por este tema, lo hacen como la sumisión es algo malo. La sumisión es como un castigo divino y no parte del modelo original de Dios. Pero nuestro deber entonces es estar avisados para que sepamos cómo responder a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo afirmamos que el propósito original de Dios, que es bueno en gran manera, respalda el tema de que el hombre fuera creado cabeza de su mujer desde el inicio? Veámoslo así. Proposición número 1 es: el hombre fue creado primero. ¿A qué voy con esto? El orden de la creación, Adán primero y Eva segunda, sugiere ya que el propósito de Dios era dar el liderazgo a Adán. ¿Por qué? Porque los principios de la primogenitura que se ven en el Antiguo Testamento se ven ahí desde las primeras páginas de Génesis. El hijo mayor, el primero que abría el vientre, era ese que heredaba no solo los bienes materiales de su padre, sino que también la autoridad de su padre. Aquí lo que vemos es Adán eso. Adán fue creado primero como ese modelo de primogénito de la creación. Por ende, Dios le da la autoridad. Y Pablo mismo usa este principio ¿para qué? Para hablar sobre los roles en la iglesia. Primera de Timoteo 2, del 11 al 13. Primera de Timoteo 2, versículos del 11 al 13. Dice así: la mujer silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. El apóstol Pablo entendía claramente que había un propósito en que Dios creara a Adán primero y después a Eva. No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero. Adán usa el principio de la primogenitura en Adán, ¿para qué? Para dejar claras las responsabilidades de hombre y mujer dentro del gobierno de la iglesia. Por ejemplo, proposición número 2, en cuanto a que desde el principio era la voluntad de Dios establecer el rol de cabeza y cuerpo, veámoslo así. Proposición número 2, Eva fue hecha como ayuda idónea para Adán. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eva fue hecha para Adán, es lo que dice, no al revés. Pablo mismo se basa en este principio, ¿para qué? Para que en la manera en cómo la iglesia debe adorar, debía estar claro quién era el hombre y quién era mujer. Primera a los Corintios 11:9 dice el apóstol Pablo: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, el propósito, veámoslo así: Eva fue hecha para Adán. ¿Por qué? Adán era el líder y Eva fue hecha como ayuda idónea para que Adán pudiera llevar a cabo esa tarea de liderar en la creación. Proposición número 3, veamos. Adán puso nombre a Eva. Génesis 2, 19 y 20. Dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Detengámonos aquí. Adán poniendo nombre a cada bestia de la creación, ¿qué implica? Él es el Señor, ya, el señorío de Adán sobre toda la creación, sobre el reino animal. Y esto se ve claramente en el principio de, por ejemplo, todos los que somos padres, tenemos la autoridad ¿de qué? De poner el nombre que queramos a nuestros hijos. Adán hizo lo mismo, puso el nombre que quiso a las bestias y así se quedaron. Ahora, este principio, el Señor lo trae también entonces a la relación matrimonial. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Quién le puso varona? El mismo que dijo, wow, esto es hueso de mis huesos. Ese que estaba maravillado al ver la belleza de su mujer, que quedó deslumbrado. Él supo que él tenía esa autoridad dada por Dios y él la llamó. Esta será llamada varona. Adán, como cabeza, como autoridad, hizo lo que Dios le había dicho. Y por último, mis hermanos, veamos una proposición más para esto, y es: Dios habló a Adán, primero a Eva, después de la caída. Eso implica, mis hermanos, cuando lo que estamos viendo, responsabilidad. Adán era el primer responsable. ¿Por qué? Por su matrimonio. ¿Y a quién pidió cuenta Dios? A Adán. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Por culpa de quién? ¿Dónde dice la Biblia? Adán. Pablo, en Romanos 5, ¿por culpa de quién entró el pecado? Del primer Adán. En él todos morimos. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Habían pecado. ¿A quién llamó Dios? Al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Dios se dirigió al responsable, al que debía rendir cuentas delante de él por su matrimonio. Entonces, ¿qué implica esto? Que Adán desde el principio Dios lo puso como autoridad. Y a lo que voy ya, mis hermanos, para terminar, es que teniendo esto claro, lo que podemos ver es que desde el principio de la creación, esa frase creacional, y todo era bueno y bueno en gran manera, aplica para la relación matrimonial y las distintas responsabilidades que Dios dio al varón y a la mujer. Es bueno que el hombre sea ese líder del hogar. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y es bueno, mi hermana, que usted esté sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Es bueno en gran manera. El liderazgo masculino ni la sumisión no es algo malo, sino que es bueno. Pablo lo dice, someteos los unos a los otros. Y eso es una respuesta evangélica que ocurre en el corazón. Me someto a Dios, me someto a las autoridades que Dios ha puesto. Y en la familia no deja de ser lo mismo. La autoridad y la sumisión son algo bueno, no algo que el castigo del pecado trajo, sino algo de la creación original que Dios lo llamó bueno en gran manera.